Lo que les voy a contar a continuación sucedió a mediados de la década de los 50, en un pequeño pueblo al norte de San Luis Potosí, México. En ese entonces, el pueblo tenía una red de energía muy precaria, que alimentaba solo unas cuantas casas a través de una planta, que se apagaba todos los días a las 11 de la noche. Se cuenta que había, por así decirlo, una casa donde se expedían bebidas alcohólicas de ese tiempo, más una bebida regional conocida como el mezcal de maguey. Dicha cantina era atendida por su propietaria, a quien le decían Chonita. Una noche, el lugar estuvo sin clientes, salvo de dos músicos que habían permanecido allí hasta altas horas de la noche. Uno de ellos era don Felipe. Era un ávido músico en el violín, y don Juan, que cargaba una enorme arpa. Estaban allí esperando algún cliente para poder tocar su música, pues sólo así sacaban para su diario vivir. Cuando de pronto la luz se apagó en todo el pueblo. Eran las 11 de la noche y, como cada día sin falta, la luz se cortó. Chonita les pidió que se retiraran, pues había sido un mal día, ya que no había tenido clientes. Pero don Juan y don Felipe, quienes en aquel entonces andaban alrededor de sus 40 años y con la necesidad de ganar algo de dinero, le contestaron que sí se retiraban de su cantina, pero que no perdían las esperanzas de encontrar a alguien que quisiera oír las melodías que ellos interpretaban. La señora, al escuchar esto, sonrió burlonamente y les preguntó: «¿Y a esta hora, ustedes a quién pretenden tocarle?». Y don Felipe le contestó: «Si viene el diablo y nos pide canciones, al mismo diablo le tocaremos». A 2 cuadras estaba la plaza principal. Se sentaron en una banca aquellos dos músicos para poder terminarse de beber el cuarto de mezcal que aún tenían. Entonces, escucharon el galopar de un caballo que se detuvo justo frente a ellos. Y de aquel caballo, sin descender de él, un jinete, sin levantar mucho la mirada y con un enorme sombrero, les preguntó si querían ir a tocar a una reunión que tenía cerca de ahí. Ellos, emocionados, contestaron que sí, y como pudieron subieron a aquel enorme caballo junto a aquel misterioso jinete que les propuso trabajo. Ya arriba del caballo, el jinete comenzó a galopar a las afueras del pueblo. El jinete les pidió que cerraran los ojos y que se sujetaran bien, pues iba a agarrar velocidad, y que por ningún motivo abrieran los ojos, porque si lo hacían se iban a caer. No tardaron mucho en llegar al lugar. Era una enorme y lujosa hacienda. Don Felipe, apenas descendió de aquel enorme caballo, pudo notar que había gente disfrutando de una buena velada. Su mirada se agudizó y notó cómo había hombres y mujeres por igual. Se dio cuenta que había demasiada algarabía y personas bebiendo y sonriendo. También observó cómo sus atuendos parecían no pertenecer a la época, pero lo curioso es que no parecían trajes y vestidos maltratados. Al contrario, aunque su vestimenta era anticuada, portaban los atuendos más elegantes, limpios y ordenados de los que pudo haber visto antes en su vida. La verdad, don Felipe no quiso comentarle nada de eso a Juan, pues no pareció tomarle demasiada importancia. Al fin y al cabo, solo iban a tocar un par de horas, según lo acordado con aquel charro. La hacienda estaba demasiado iluminada con antorchas y con la ayuda de la luna que esa noche brillaba con demasiada intensidad, por lo que no tuvieron problema en encontrar un lugar para comenzar a interpretar su música. Estuvieron tocando por varias horas música de vals y redoba, por lo que de cuando en cuando recibían propinas que los invitados les ponían directamente dentro de la caja del arpa. Ellos se emocionaron puesto que entendían eran pequeñas monedas, de lo que ellos suponían era oro. Estuvieron tocando hasta muy de madrugada y, por supuesto, bebiendo de lo que los invitados les ofrecían, por lo que no supieron a qué hora el cansancio y el sueño se apoderó de ellos. Es natural que después de haber dormido algunas horas, don Felipe despertó primero. No podía abrir bien los ojos debido a los intensos rayos del sol, los cuales ya suponían alrededor de las 9 de la mañana, por lo que empezó a despertar a Juan rápidamente. Aún adormilados y medio cegados por el sol, comprendieron que estaban como a 7 kilómetros del pueblo,
en las faldas de la sierra de Real de 14. Extrañados, buscaron en todo su alrededor, pero en el lugar no había ninguna hacienda, ni gente, ni propinas. Las monedas que habían sido depositadas en el arpa eran escarabajos, pinacates, cucarachas, las cuales salían del interior de aquel instrumento. Consternados, caminaron alrededor de 1 hora y media para poder regresar a su pueblo, sin poder comprender lo que les había sucedido y preguntándose si en realidad habían estado en el mismísimo infierno. Pese a que nadie les creyó, don Felipe y don Juan se aferraron a su historia, alegando hasta el final de sus días que aquello que les había ocurrido era verdad.